Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosa la palabra de Dios. Estamos iniciando con el Evangelio de San Marcos. Recordemos que San Marcos es el autor de este Evangelio, que es más o menos como esa cámara filmadora que va detrás del personaje y que está en continuo movimiento. Y aquí, queridos amigos, nos presenta el hecho de convertirnos en primer lugar, la conversión, nos llama a la conversión. Pero esa conversión que después nos hace también apóstoles. Yo les haré pescadores de hombres. Es decir, hay una misión muy importante, queridos hermanos. Apeaña de la yayesa peana yaycuana. Ramoitea lleva opamalaña de tiempo de la Navidad. Ha ñamoñe punuma porque somos o fuimos bautizados por el Señor. La fuerza del Espíritu, uma peña de pepe, ñande yara o guastaba ñande diejina. Hago angañamoñe punula tiempo ordinario ñapojera subeupecha. Es decir, en la vida de todos los días, ñande ya esas catajinas yagueruta como alter Christi, otros Cristos, yagueruta la misma fuerza de Dios para la construcción del reino de Dios, pero donde nosotros seremos los responsables, queridos amigos. Vengan, dejen todo eso y vengan detrás de mí, síganme, y yo ve Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Esta frase, pescadores de hombres, queridos amigos, significa este reino de Dios. Vengo a la pille putasota y na pemba potoñón die comunidad haisha, apemo puada ñande ko beneta, vemo puada ko bene familia, vemo puada ko bene tu paoco, ko bene iglesia ko ayev. Pero ebe ya bota. Se ave ayuma, hay cuave ebm, hay potape yushendie, pero porque ustedes tienen que aprender para ser responsables en este tiempo, como le llamamos nosotros, el tiempo ordinario. Y así entonces, queridos amigos, entendemos que le llama uno y le llama otro. Aquí justamente dice que mientras iba por la orilla del mar de Galilea es que le ve a Simón y a su hermano Andrés. Coa moscoyo va a pógina, coa moscoy yo que oía limpiando, dice, las redes. Y así entonces Jesús quiere decir que nos llama en ese lugar de nuestra propia vida, de la vida ordinaria. Dale, síganme. Lo interesante es que termina esa partecita del llamado diciendo: inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Inmediatamente. No es que estuvieron ahí, bueno, checo, pea, checo, amai, catutan, dicatumo, ay, ñaneshi, o bebe, y na lleva, y al final de cuentas, naña pena y teranda ya hay veñan de yarara bucueri. Entonces aquí, queridos amigos, después viene enseguida, avanza más, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan también, que estaban en lo mismo. Los llama y aquí nos da otra característica, dejando en la barca a su padre Zebedeo, incluso, queridos amigos. Quiere decir que toda línea sanguínea, incluso nosotros, tenemos que ser capaces de renunciar.
Y entonces ahora soy capaz yo de dar a la comunidad y de dar cada vez más a los demás la misma palabra y el Evangelio de Cristo. Que así sea. Que así sea.